seguimos adelante entonces con el tema que adelantaba yo antes, ¿no? Sobre esas estrellas que se han encontrado. Hay un paper que se subió a un preprint que se subió al archive, nada, al día siguiente del Data Release 3 de Gaia. O sea, fue publicar los datos y al día siguiente, ¡pum!, paper en el archive. Debía ser uno de esos shovel ready, además de un único autor, Tommaso Marchetti, que debía tenerlo ya todo puesto, las conclusiones escritas y todo, y le faltaba meter los gráficos. Tendría ya el programita, ¿no? El gráfica.py, ¿no? Para meterle ahí los datos nuevos. Oye, una duda, pues yo he estado jugando con el Data Release 2. El formato es totalmente portable, o sea, los scripts que tengo para bajarme datos y trabajar con datos del Data Release 2 los puedo aplicar al 3. Sí, porque este debería ser, porque este release no aporta datos nuevos, solo mejora, por ejemplo, entre el release 1 y el 2 aparecieron velocidades radiales, que es, por ejemplo, algo que antes no estaba. Ahora solo es un refinamiento de las posiciones y los ¿Y habrá a lo parámetros. mejor más estrellas medidas o no? Y hay más estrellas, pero la estructura de los datos no debería cambiar significativamente. Claro, eso ayuda también a este tipo de cosas. Tú ya lo tienes todo probado y todo. De hecho, este artículo realmente no necesita hacerlo con el Data Release 3, lo podía haber hecho con el 2 y a lo mejor tenía ya todo preparado y lo había probado con el 2 y Sí. simplemente fue actualizarlo, ¿no? Sí, porque básicamente, bueno, rebobinando un poco, creo que fue el día 3 de diciembre, se hizo pública, vamos a comprobar la fecha, sí, creo que fue del 2 al 3 de diciembre, se hizo público la tercera hornada de datos del satélite Gaia. Entonces, Hornada la de manera datos, en me encanta. que... Siempre he tenido el problema de cómo traducir el Data Release, ¿no? Pero hornada de datos mola, está bien. Queda mejor que Pues venga, publicación, porque publicación parece que has hecho un paper, pero... claro. Entonces, ¿cómo Gaia funciona? Gaia, el principal producto de Gaia son posiciones muy precisas de las estrellas y cómo estas posiciones cambian con el tiempo. A medida que la Tierra se mueve en su órbita alrededor del Sol, la posición aparente de las estrellas con respecto al fondo cambia. Además, las estrellas tienen un movimiento, lo que se llama el movimiento propio, y es que las estrellas se están moviendo, aunque en los tiempos en los que mide Gaia este movimiento es minúsculo, Gaia es suficientemente preciso como para detectarlo. Pero movimiento propio es la componente del movimiento en el cielo, Transversal, sí, transversal a nuestra visión. transversal. También tiene otro instrumento que mide la velocidad a lo largo de la línea de visión que te daría la componente longitudinal. Entonces, viendo lo que se acerca o aleja de ti y si se mueve y la componente perpendicular, que es esta componente transversal, puedes recuperar el movimiento en 3 dimensiones de las estrellas, que es uno de los mayores intereses de Gaia. El problema de todo esto es que Gaia estas medidas las hace con tal precisión que necesitas un estándar en el que colocarlas. Entonces, básicamente lo que tú estás midiendo es el desplazamiento aparente de estrellas, necesitas algunos objetos que no se desplacen para poder, digamos, asentar estos movimientos que tú mides, porque en principio podría ser tú el que te está moviendo, por ejemplo. Nosotros sabemos que la Tierra se mueve, el Sol se mueve. De hecho, otro de los resultados de este Release 3 fue la aceleración del Sol, por ejemplo. Entonces, para descontaminar estos efectos del movimiento real de las estrellas necesitas objetos que no se muevan. Y esto lo que son cuásares que están tan lejanos que su movimiento es indetectable. Entonces puedes asumir que estos están quietos y después a partir de ahí armas tu estructura de medidas. El problema es que tú no sabes dónde están estos cuásares antes de empezar a tomar datos. O sabes dónde están unos pocos, que eran los que se conocían, pero hay muchos más. Entonces, Gaia tiene esta estructura de liberar hornadas de datos porque tú empiezas a tomar datos, entonces entre esos datos tú pescas tus cuásares, entonces cuando tienes suficientes cuásares dices, pues todos estos los pongo a cero. Entonces, una vez que tienes todos esos a ceros, puedes medir los movimientos de todas las demás estrellas. Entonces, mientras tanto, Gaia sigue tomando datos. Entonces, tú tienes otro año de datos en el que te han aparecido más cuásares, tienes más medidas para todas las estrellas, con lo cual cada X tiempo tienes que reprocesar todos tus datos y liberas una nueva hornada. Carlos, y supongo que también tú ahí tienes mezcladas las velocidades propias de las estrellas,
pero también, bueno, tú lo dijiste antes, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento del Sol, etcétera. Entonces, pero pensando en la órbita de la Tierra, que es el movimiento más obvio y de hecho es el que se usa para determinar la paralaje, ¿no? Cuantas más órbitas tengas, con mejor precisión podrás Sí. separar lo que es paralaje de lo que es movimiento propio de estrellas, ¿no? Sí, básicamente tú si una estrella que está muy cercana, cuando Gaia va dando vueltas alrededor del Sol, tú esa estrella te hace una figura de 8, básicamente. Entonces, cuantos más puntos tengas en esa figura de 8, porque más órbitas has ido dando, con mejor precisión puedes reconstruir su posición. Nunca es tan sencillo porque la estrella, además de tu movimiento, tiene su propio movimiento, con lo cual ese 8 se Ese 8 se espachurra. mueve también. Sí. Entonces tú necesitas muchas órbitas o el mayor número de órbitas posibles para descontaminar esos dos factores. El 8 en sí y el movimiento de la estrella, para deshacerlos, digamos, separarlos. Uh-huh. Entonces eso, a medida que tú vas repitiendo pasos porque además en Gaia no sé, o sea, tú no puedes decidir apuntar a un lugar concreto del cielo. Gaia está moviéndose, está dando vueltas sobre sí mismo todo el tiempo y a la vez va tomando datos. Entonces el telescopio de Gaia simplemente lo que hace es, pues la zona del cielo por la que va pasando va adquiriendo datos. Entonces, es una función bastante complicada porque es un movimiento en varios ejes de rotación y demás. Entonces, cada X tiempo vuelve a repetir las mismas estrellas. Entonces, tú vas acumulando esas pasadas y vas reconstruyendo ese 8, básicamente. Bueno, pues este release número 3, la principal ventaja es que los 8 son mucho más precisos. Entonces, como las fechas de publicación de todas estas jornadas de datos son conocidas de antemano, pues la gente prepara sus estudios para el día en el que esos datos se van a hacer públicos. De manera que, sobre todo, publicaciones como esta, que son un poco de contar cosas, es muy fácil prepararlas. Es decir, tú sabes, tú estás buscando, por ejemplo, estrellas muy rápidas, como es el caso, con lo cual tú tienes toda tu base de datos y sabes qué búsqueda tienes que hacer. Tú buscas X estrellas que cumplen estos requisitos, ¿no? Tienen que tener un determinado paralaje, estar a una determinada distancia y moverse con una determinada velocidad. Entonces tú planeas tu estudio, escribes tu software que va a hacer esas búsquedas de estrellas y el análisis correspondiente con los candidatos que encuentre y lo tienes preparado para que el día 3, cuando se publican los datos, tú le das a Enter y salen un chorro de figuras por el otro lado de tu software y tú analizas los datos y publicas tu paper. Entonces, sí es normal, en el caso de Gaia, el día después de que se hace se publica una jornada de datos, hay un montón de papers, decenas de papers, que en otras circunstancias no pensaría que son imposibles de hacer, pero este es el secreto, ¿no? Como tú sabes, la estructura de los datos está completamente estandarizada, con lo cual tú sabes qué forma van a tener los datos, cómo se va a llamar cada uno de los campos, etcétera, y sabes exactamente qué día se van a publicar, con lo cual es cuestión de prepararse y hacerlo. Sobre todo para lo que le llaman la fruta que cuelga baja, ¿no? Que son estas cosas más sencillas, como por ejemplo la estrella más rápida que puedes encontrar, por ejemplo. Es una cosa que hay cierta prisa porque es algo muy sencillo que a muchas personas se va a ocurrir y realmente es un cálculo muy sencillo, con lo cual tienes que ser rápido para que no venga otra persona y se adelante, ¿no? O sea, una vez que has cargado los datos, esos son, es un comando en Python. O sea, Sí. búscame de este dato, ¿no? De velocidad de la estrella, el más grande. El más grande, efectivamente. Entonces tú tienes tu paper con los espacios en blanco para poner las coordenadas y el nombre y todo lo demás está listo, ¿no? Bueno, pues este paper de un solo autor que se llama Tommaso Marchetti, que trabaja en Alemania, lo que hace es buscar estrellas con velocidades muy altas. Estas estrellas con velocidades tan altas que se están escapando del potencial gravitatorio de la galaxia. Con el objetivo de encontrar un tipo concreto de estos objetos que se llaman las estrellas muy originalmente, estrellas de hipervelocidad. Estas estrellas, estamos hablando de estrellas que tienen velocidades muy por encima de 100 kilómetros por segundo. Aquí llegamos a hablar en algún momento de algún otro trabajo sobre estrellas de hipervelocidad, ¿no? Sí. Porque digamos, yo creo que este estudio es uno de los pocos que lo hace de manera sistemática. Este tipo de estrellas normalmente se encuentran aleatoriamente cuando generalmente gente que está buscando otra cosa, pero tiene muestras de datos muy grandes,
tienes la probabilidad de que alguna de estas te caiga en tu muestreo de lo que sea y las encuentras. Por ejemplo, se ha encontrado, mirando hacia las nubes de Magallanes, se han encontrado algunas, por ejemplo, estudiando el halo de la galaxia. Pero bueno, la idea de esto es que estas estrellas se producen casi siempre por una binaria que se rompe. Entonces, una binaria, uno puede pensar en una binaria como si fuese un lanzador de martillo. Entonces, tú tienes el lanzador de martillo y el martillo que están dando vueltas muy rápido sobre el eje de rotación, que es uno de los pies del lanzador, ¿no? Entonces, el lanzador se inclina hacia atrás, el martillo va hacia el otro lado y están girando súper rápido. Entonces, en algún momento, el lanzador suelta el martillo, entonces esa binaria, que son el martillo y el lanzador, se rompe y el martillo se lleva toda esta velocidad orbital, toda esta velocidad de rotación, se la lleva el martillo y sale a toda leche. Pues cuando tú tienes una estrella binaria, le puede pasar lo mismo. En general, esto pasa, por ejemplo, una estrella binaria que está en un cúmulo y su órbita... Perdón un momento, esta analogía del martillo, a ver, choca un poco, creo que lo hemos comentado alguna vez, con el tema de conservación del momento, ¿no? O sea, si tienes una binaria y una de ellas, por ejemplo, explota como supernova, eso no implica que la otra de repente quede libre, porque el material que formaba la estrella sigue estando ahí, el centro de masa sigue conservándose, ¿no? Salvo que de alguna forma la explosión sea asimétrica, que también puede ocurrir, o que la propia energía de la explosión le dé un impulso también a la otra estrella, ¿no? O sea, tiene que Claro, haber ahí algún tipo el de... material está ahí, pero la interacción gravitatoria que siente la estrella es menor, porque parte del material, o sea, en el caso de una supernova, por ejemplo, en el caso de interacciones con otros cuerpos, simplemente es que eh, básicamente tú tienes una tercera estrella que te roba una de las dos estrellas y rompe cambia el potencial gravitatorio que esta estrella que va a ser expulsada siente y esta estrella se libera. Con lo cual te llevas tu extra de energía que se transforma en velocidad y va súper rápido. Sí, pero ese momento de alguna forma lo pierden las otras, ¿no? Quiero decir, en problemas de tres Claro, ese cuerpos sí que momento es lo habitual ver compensan ese los otros. tipo de interacciones extrañas, ¿no? En las que a lo Sí. mejor un sistema que parece bueno, o ni siquiera de tres cuerpos, a veces simplemente dos estrellas que se encuentran, una acaba cayendo más dentro del potencial y la otra saliendo eyectada hacia afuera, ¿no? Claro, también depende de la proporción de masas. Es un poco como el tema de el motor gravitatorio este, o como se llame en castellano, de los satélites, que tú lanzas un satélite contra Marte, entonces hace un cuarto de órbita alrededor de Marte y sale a toda leche hacia el otro lado. Por un tema de, claro, ahí Marte se compensa el momento, lo que pasa es que, claro, la masa de Marte es tan grande que ni se entera, ¿no? Claro. Otra, y además en el caso de las supernovas, probablemente, la verdad que no lo sé, pero probablemente lo que esté pasando es que como la masa se expande, la atracción gravitatoria que siente la estrella se reduce porque parte de la masa está fuera. Entonces las capas exteriores no te atraen lo mismo que las que están dentro, por ejemplo. Y además ese material se va a toda leche del sistema. Con lo cual Sí, la masa efectiva del objeto que es mucho menor. sí, supongo que Esos son dos mecanismos, por ejemplo. Y el tercero es por una integración con objeto extremadamente masivo. Y en el caso de la galaxia tiene que ser el agujero negro central. Cuando una binaria se acerca mucho, tiene que acercarse mucho, mucho, es muy parecido a un satélite acercando a Marte, esencialmente. Entonces, estas binarias se acercan mucho, como se acercan mucho, van a toda leche. Entonces, una de las binarias se queda atrapada en el campo del agujero negro, pero la otra no. La otra tiene justo la velocidad para escaparse. Entonces, por conservación del momento, se escapa a toda leche, porque se escapa básicamente con la velocidad con la que entró al sistema. Entonces, sale a velocidades de varios miles de kilómetros por segundo. Entonces, este es el objetivo de este paper, era encontrar estas estrellas, porque estas estrellas tienen la ventaja de que sabes de dónde vienen. Como el único objeto que puede darles esa aceleración es un objeto de cientos de miles o millones de masas solares, en la galaxia solo hay un candidato, con lo cual sabes muy bien de dónde vienen. Por lo que las perturbaciones que puedan tener en su trayectoria se deben a la distribución de masa de la galaxia. Y esta es una de las pocas maneras que tienes de medir la distribución de masa de la galaxia, porque sabemos que gran parte de la masa de la galaxia está en forma de materia oscura, que es muy difícil de mapear su distribución. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una distribución de masa oscura más concentrada o menos concentrada, estas órbitas de estas estrellas que están yéndose del centro se van a comportar de una manera u otra.
además te dan idea también de cuál es la masa total de la galaxia. Porque esta velocidad de escape depende básicamente de la masa del atractor gravitatorio que esté tirando de ti. Entonces, cuanto más gorda sea la cosa que tira de ti, más velocidad tienes que tener tú para escaparte. Entonces, el objetivo de este paper era simplemente usar las velocidades a lo largo de la línea de visión y la velocidad transversal que viene de Gaia para recomponer la órbita de estrellas muy rápidas y ver si alguna de estas son candidatos a estrellas hiperveloces que vengan del agujero negro, de cerca del agujero negro central. Entonces, hacen una serie de análisis, básicamente lo que cogen es, miran la distribución de velocidad y escogen aquellas que tienen una probabilidad por su velocidad intrínseca de al menos el 50% de no estar ligadas al potencial gravitatorio de la galaxia porque van tan deprisa como para escaparse. Y a esas estrellas le hacen un análisis un poco más profundo y limpian hasta estrellas que tienen una probabilidad al menos del 80% de escaparse de la galaxia. Entonces, una vez que se quedan con este conjunto de estrellas, que son unas 15, 17 creo que son, lo que hacen es reconstruir la órbita para ver de dónde vienen. Y concluyen que de estas 17, 7 son consistentes con venir de una región de formación estelar, con lo que probablemente sean el producto de una binaria que ha perdido una de las componentes, probablemente por una supernova, y las otras 10 son compatibles con tener un origen extragaláctico, que sean estrellas probablemente que vengan de galaxias que o bien están pasando cerca de la Vía Láctea, como pueden ser las Nuevas Magallanes, o bien que hayan sido ingeridas por la Vía Láctea, como puede ser creo que es Sagitario, una de las candidatas, por ejemplo, a galaxia canibalizada por la Vía Láctea. Pero que a cambio no han encontrado ninguna que sea un candidato sólido a ser una estrella de hipervelocidad, porque casi todas sus estrellas tienen velocidades que están en torno a los 300, 400 kilómetros por segundo, que es un poco demasiado poco para ser una estrella de hipervelocidad. Y bueno, ha ayudado por el hecho de que cuando tú reconstruyes sus órbitas, ninguna parece venir del centro de la galaxia, con una probabilidad razonable. Claro, es que 300 kilómetros por segundo es una velocidad que es del orden de la velocidad orbital, por ejemplo, del Sol. Sí. Es decir, la del Sol creo que es en torno a 200 kilómetros por segundo. Entonces, parece más razonable pensar que es una estrella de la galaxia que por alguna razón ha sufrido una aceleración, un impulso, ¿no? Sí. Porque una estrella que viniera de fuera, de otra galaxia, podría tener una velocidad en principio cualquiera, ¿no? No tendría por qué ser ese orden. Y porque los procesos estos de fusión de galaxias, de canibalismo galáctico, Sí. pues efectivamente, aunque pueda a lo mejor resultar sorprendente, acaban desparramando un montón de estrellas fuera de las galaxias. Esto se ve muy bien en las Sí, simulaciones, realmente, ¿no? cuando uno mira las simulaciones, parece un poco un aspersor de un jardín. Entonces tú, el aspersor del jardín, cuando tú le haces una foto al aspersor del jardín, el agua del aspersor se mueve un poco en una forma de espiral. Porque a medida que, o sea, el agua sale linealmente de la boca del aspersor, pero el aspersor va girando, con lo cual el agua tiene su movimiento de rotación. Pues un poco a una galaxia que cae sobre la Vía Láctea le pasa un poco igual. Tú tienes una galaxia que tiene su rotación intrínseca. La galaxia está girando de tal manera que, vista desde el Sol, la parte alta de la galaxia se mueve hacia la derecha y la parte baja de la galaxia se mueve hacia la izquierda. Pues la parte que se mueve hacia la izquierda, que supongamos va en contra de la rotación de la galaxia de la Vía Láctea, tiene que acelerar para compensar, con lo cual se va metiendo hacia abajo, la otra tiene que decelerar, con lo cual se va quedando hacia atrás, con lo cual, digamos, se abre este patrón en espiral que recuerda mucho a eso, simplemente a las personas. Entonces, va soltando un montón de estrellas por ahí, simplemente porque cada estrella dentro de la galaxia que tú te estás tragando tiene un momento angular ligeramente diferente y van a tener órbitas ligeramente diferentes. Uh-huh. Si no, a lo mejor podemos recuperar una pregunta que yo te hacía antes, fuera de, no sé si estamos ya en el directo de YouTube o no, pero te preguntaba por algunos detalles sobre cómo funciona Gaia, y lo mismo puede ser de interés también aquí para la audiencia, ¿no? Que hemos oído que Gaia va a mapear el 1% de las estrellas de nuestra galaxia, que son 1.000 millones de estrellas, o sea, el 1% son 1.000 millones de estrellas, pero comentábamos que eso no es homogéneo, o sea, que no es que, porque la razón por la que no las ve todas es porque hay zonas que son más difíciles de observar, bien porque haya gas y polvo, como la dirección hacia el centro galáctico, bien porque haya saturación de estrellas que
claro, yo no sé si llega a haber un momento donde hay tantas estrellas que te tapan, yo creo que no se llegan a ocultar, pero como cada estrella al final acaba haciendo un manchurrón, pues esos manchurrones se solapan y son difíciles de distinguir una de otra, ¿no? Creo que es lo que ocurre. Sí. De hecho, si uno mira incluso este paper tiene una gráfica parecida. Si uno, por ejemplo, hace una gráfica de la distribución de estrellas que observa Gaia vistas desde la Tierra, o sea, en tu sistema local de referencia, si quieres, tiene una pinta, por ejemplo, un queso al que le falta un trozo. Entonces, por encima del plano galáctico, hacia el norte del plano galáctico y por debajo del plano galáctico, hacia el sur del plano galáctico, Gaia ve, Hola, te has Gaia cargado ve, el micro. sí, Gaia ve muy lejos. Hacia el anticentro que se llama, que es la dirección opuesta al centro de la galaxia, Gaia también ve a mucha distancia. Pero hacia el centro de la galaxia, en el plano de la galaxia, lo que pasa es que se juntan dos cosas. Una es que hay gran cantidad de polvo y de gas interestelar. Entonces, Gaia, como es un satélite que trabaja en el óptico, es lo mismo que pasa cuando el Sol se pone. Entonces, cuando el Sol está a mediodía, eh, parece mucho más amarillo que cuando está en la puesta de sol, simplemente porque en la puesta de sol tiene que atravesar una capa de atmósfera mayor, porque está muy cerca del horizonte, hay más polvo en la atmósfera y este polvo preferentemente dispersa la luz azul, con lo cual lo que te queda tiene un aspecto más rojo. Pues a las estrellas en la galaxia les pasa lo mismo. Cuando la luz de las estrellas tiene que atravesar polvo y gas interestelar, este polvo y este gas preferentemente afecta a la luz azul, a longitudes de onda cortas. Con lo cual las cosas, a medida que tienen que atravesar más y más polvo, se van volviendo más y más rojas hasta que Gaia deja de verlas, porque son demasiado rojas. Entonces, en la zona del plano galáctico, que es donde más se concentra este gas y este polvo, Gaia deja de ver estrellas a partir de cierta distancia. A mayores, hay partes del cielo en las que la densidad estelar es tan grande que Gaia tiene problemas para separar estrellas. La manera en cómo Gaia funciona, Gaia tiene un montón de detectores. Gaia tiene un plano focal que es, digamos, el plano, la zona del telescopio en el que se forman las imágenes de lo que el telescopio está viendo. Es muy grande y tiene detectores de millones de píxeles. Pero claro, o sea, estos detectores de millones de píxeles generarían gigabytes de datos, que, como sabe cualquiera que se ha intentado bajar a Internet, no es fácil que te lleguen. Mucho peor cuando es una cosa que está en el espacio. De manera que estos datos no se pueden transmitir a la Tierra. Entonces, lo que Gaia hace es, en torno a cada estrella que detecta en estos millones de píxeles, corta una ventanita muy pequeña y solo transmite esa ventanita. Esa ventanita se analiza y esa ventanita es lo que va a llegar a la Tierra. Con lo cual, la cantidad de datos que tú tienes que transmitir es mucho más pequeña. ¿Qué pasa? El problema es que cuando tienes tantas estrellas, que muchas de ellas entran dentro de esta pequeña ventanita. Entonces, Gaia ahí tiene el problema de que le cuesta mucho distinguir unas de otras y, por lo tanto, la calidad de datos es mucho peor. Con lo cual, en sitios donde la densidad estelar es muy alta, como por ejemplo en cúmulos globulares, y también hacia el centro de la galaxia hay zonas donde la densidad estelar es tan alta que Gaia empieza a perder precisión. Entonces, si uno mira la distancia máxima a la que Gaia te da datos con cierta precisión que a ti te interesa, pues básicamente es una esfera hacia el anticentro, hacia el lado contrario al centro de la galaxia, digamos, si llamamos al centro de la galaxia el norte, pues hacia el sur, el este y el oeste, tú ves a mucha distancia, pero a medida que te vas acercando al norte, digamos, es como si hubiese niebla. La zona que tú ves es cada vez más cercana a ti. Aún así, creo que en las zonas peores, creo que se alcanzan distancias de un par de kiloparsecs para estrellas de la secuencia principal, que está muy bien. Y aún así, en esas zonas es mucho mejor que cualquier otra cosa que tengamos. Claro. Pero, por ejemplo, el anticentro opuesto no lo podemos ver. O sea, No, estrellas al otro lado del centro galáctico y de esa zona ahí no podemos ver, ¿no? Entonces hay como una sombra en el mapa que nos da Gaia, ¿verdad? Hay una parte de la sí. galaxia que no podemos ver, eso es curioso. Pero bueno, el problema de anticentro no es un problema de Gaia, o sea, nada puede
ver el otro lado de la galaxia, porque hay Claro. tantas cosas en medio que Hay un lado oculto de la galaxia. Eso no hay un está lado oculto de la suficientemente galaxia. explotado. Y no hemos ¿No? mandado una sonda para ver el lado oculto de la galaxia. Y se va a tardar. Y se va a tardar bastante, probablemente. Y yendo, Puede por que ahí ejemplo, estén los habitantes de la galaxia, los otros A habitantes que nos ver, claro, acompañan. hemos yo resuelto la diría paradoja de que Fermi. hacia abajo hay un 50% de probabilidades. Sí. Pues fíjate tú, ¿de qué forma más tonta hemos resuelto la paradoja de Fermi? Oye, y en la dirección al anticentro, podemos ver hasta el borde de la galaxia, digamos, estrellas de tipo solar, estrellas más débiles, enanas rojas, ¿se podrían ver? Yo tendría que echar, bueno, hay varias cosas ahí. Primero que dónde termina la galaxia tampoco está totalmente claro. Ya. Pero bueno, o sea, es un tema de cierta... Sí, es como lo que tú decías de las canciones de los 80, ¿no? Que sí, acaban sí, que así bajando el va volumen. decayendo, pero dónde termina No no se sabes sabe. dónde acaba. Entonces, se supone que es posible que haya estrellas hasta 20 kiloparsecs, con lo cual es posible que estrellas como, como el Sol sean demasiado débiles. Aún así, otro tipo de estrellas que se llaman las estrellas de la rama asintótica de gigantes, que son mucho más brillantes y son muy abundantes en el halo, sí las vas a ver.